Y viajamos en historia, en directo a América de France 24. Para ello nos acompaña nuestro cronista de historia, Álvaro Cordero. Álvaro, bienvenido, muy buena mañana de viernes. Estos días, Álvaro, hemos vivido una escalada en las tensiones militares entre China y Taiwán, un conflicto que no es nuevo, pero ¿cuál es el origen, Álvaro, de toda esta disputa? Muy buenos días, Raúl. Bueno, pues el origen de esta disputa se remonta al año 1927 y se empezó a dar muy lejos de Taiwán. Ese año comenzó la Guerra Civil China entre los nacionalistas del Kuomintang, que controlaban esta nación desde el año 1912, y los comunistas. Pero en su enfrentamiento interfirió Japón, que ya controlaba varios territorios de China para esa época, como Taiwán o Manchuria, pero que en 1937 entró en guerra con Beijing para arrebatarle prácticamente todo el país. Esto unió a nacionalistas y comunistas por un tiempo, pero tras la expulsión de los japoneses en 1945, el conflicto siguió, pero con un partido comunista mucho más fortalecido. Álvaro, precisamente es este fortalecimiento de los comunistas el que llevó al poder a Mao Zedong, ¿verdad? Así es, Raúl. Para 1949 el ejército del Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, colapsó y cedió ante el avance comunista. Es en esta huida cuando casi 1,5 millones de nacionalistas se refugiaron en la isla de Formosa, que es lo que actualmente conocemos como Taiwán. Mao declaró la República Popular China en Beijing y los restos del Kuomintang trasladaron su capital a Taipei, desde donde tenían la intención de volver al continente chino en algún momento para ganar la guerra. Pero esto, Raúl, nunca sucedió. Claro, pero entonces, ¿por qué Mao no decidió invadir también Taiwán después de expulsar a los nacionalistas del continente? Pues la respuesta es por el apoyo que tenía de Estados Unidos Taiwán. En un contexto de Guerra Fría, Washington prestó su ayuda a los nacionalistas e impidió el acceso a la isla a las tropas comunistas de Mao Zedong. Es así como se creó el statu quo que vemos en la actualidad. Durante los primeros años, prácticamente toda la comunidad internacional reconocía como la China legítima a la instalada en Taiwán y como un gobierno ilegítimo al comunista liderado por Mao desde Beijing. Pero esto empezó a cambiar a partir de los años 60, cuando la China comunista se enemistó con la Unión Soviética y a Estados Unidos le convino reconocer al gobierno de Mao como el válido. A partir de aquí, Taiwán es relegado de prácticamente todos los organismos internacionales y a día de hoy, Raúl, apenas 13 países en todo el mundo lo reconocen como una nación. Y me imagino, Álvaro, que el no tener reconocimiento influyó internacionalmente en Taiwán. En el plano diplomático, desde luego que sí, pero ya que es considerado por la mayoría de estos estados como un territorio que forma parte de China. Pero la cuestión es que en la práctica ha seguido independiente a Beijing y con unos fuertes lazos comerciales y militares con Estados Unidos, que lo considera una pieza fundamental para contener a China. Y aunque Beijing trató de incluir a la isla en el proyecto de un país, dos sistemas, que desarrolló en otros territorios como Hong Kong o Macao, Taiwán se ha mostrado siempre muy reticente a quedar bajo el poder político chino, ya que una parte de la ciudadanía ha dejado de sentirse china, Raúl. Claro, es decir, después de más de 7 décadas, muchos taiwaneses quieren entonces formar un estado independiente a China. Así es, Raúl. Aunque el objetivo inicial del gobierno de Taiwán era volver en algún momento al continente chino para retomar el poder en Beijing y vencer a los comunistas, después de 70 años se ha asumido que esa realidad es prácticamente imposible. Y un sector importante de su población, entre ellos su presidenta, quiere constituir a Taiwán como un estado independiente a China. Y esta cuestión es algo que no está dispuesto a tolerar el gobierno de Xi Jinping, que se ha mostrado muy contrario a cualquier intento de sucesión de cualquiera de los territorios que considera que son parte fundamental de la unidad de China. Esta es la gran razón por la cual hemos vivido un aumento de la tensión en estos últimos días, Raúl. Pues Álvaro, gracias entonces por esta explicación histórica. Los remontamos, el origen, digamos, de esta disputa y estas pues malas relaciones o no relaciones, digamos, entre Taiwán y entre la China continental. Esto también después de este aumento de tensiones de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla. Álvaro, muchísimas gracias. Pasamos a hablar de economía.